Una mujer llamada Gloria tenía 58 años cuando su corazón se detuvo en una UCI de Madrid. Los médicos trabajaron durante varios minutos para reanimarla. En ese tiempo, según todos los monitores de la sala, su cerebro no mostraba actividad. Cuando volvió, dijo esto: «Vi una luz, pero no era como la luz del sol, no te encandilaba, era cálida, era como si la luz tuviera amor dentro». Y al final de esa luz estaba mi madre, muerta hacía 12 años. Me miraba y sonreía, y yo supe sin que me dijera nada que estaba bien, que todo estaba bien. No quería volver, os lo juro, no quería volver. ¿Qué le pasó a Gloria? La respuesta fácil es alucinaciones, el cerebro moribundo generando imágenes de consuelo antes de apagarse del todo. Pero hay un problema con esa respuesta. Gloria no era creyente. No tenía ninguna expectativa de ver nada al morir, y su madre, en vida, era una mujer con la que tenía una relación complicada, llena de silencios y de cosas sin resolver. No era la figura idealizada que uno esperaría fabricar en un sueño de consuelo. Entonces, ¿qué estamos mirando realmente? Antes de entrar en lo que la ciencia sabe, o cree saber sobre esto, necesito que entiendas algo fundamental. Esto no es raro, no es una anécdota. No es un caso aislado de una señora en Madrid que tuvo una experiencia extraña. Se estima que solo en Estados Unidos más de 13 millones de personas han reportado experiencias cercanas a la muerte. En Europa, los estudios apuntan a cifras similares en proporción. El cardiólogo Pim van Lommel, uno de los investigadores más rigurosos en este campo, estima que entre el 10 y el 20% de las personas que sobreviven a un paro cardíaco describen algún tipo de experiencia consciente durante el tiempo en que su cerebro no estaba funcionando. 1 de cada 5. Y de todos los elementos que describen esas experiencias, la sensación de paz, la visión del propio cuerpo desde fuera, el repaso de la vida entera en segundos, hay 2 que aparecen con una frecuencia y una consistencia que resulta imposible ignorar: el túnel de luz y el encuentro con personas que ya habían muerto. 2 fenómenos que se repiten en personas de culturas completamente distintas, de religiones distintas, de edades distintas, de épocas distintas. Personas que no se conocen entre sí y que sin embargo describen lo mismo con una precisión que eriza la piel. ¿Por qué? Hablemos primero del túnel. Cuando la gente describe esta experiencia, no siempre es literalmente un túnel. A veces es un pasillo, a veces una especie de campo oscuro con una fuente de luz al fondo, a veces simplemente una sensación de movimiento hacia algo luminoso. Las formas varían, pero hay algo que no varía casi nunca: la luz. Y la forma en que la describen es lo que resulta más llamativo, porque nadie la describe como una luz física normal. La describen como si la luz tuviera una cualidad que va más allá de lo visual. Dicen que es cálida, que transmite algo, que al acercarte a ella sientes una paz que no tiene equivalente en ninguna experiencia de la vida ordinaria. Algunos la describen directamente como amor, no amor romántico, no afecto familiar, algo más vasto, como si el amor fuera la sustancia de la que está hecha esa luz. Ahora bien, ¿qué es esto desde un punto de vista científico? La explicación convencional más extendida es que el túnel de luz es el resultado de la hipoxia cerebral. La privación de oxígeno en el cerebro activa las células de la retina de forma caótica, llegando a una sensación de luz en el campo visual. Y el movimiento hacia la luz podría ser el cerebro interpretando esa activación como desplazamiento. Es una explicación plausible, pero tiene un fallo enorme. Esta hipótesis explicaría la luz, no explicaría la paz, no explicaría por qué personas que nacieron ciegas y nunca han tenido experiencias visuales en su vida describen también el túnel de luz cuando pasan por una experiencia cercana a la muerte. Ese dato, documentado por la investigadora Vicky Noratuk, es uno de los más perturbadores de toda la literatura científica sobre este tema. ¿Cómo ves un túnel si nunca has visto nada? Y luego está el encuentro. Este es quizás el elemento más impactante de todo, y el que más me interesa analizar, porque es el que tiene menos explicación dentro del marco convencional. La gente no ve a cualquiera al final de ese túnel, ve a personas específicas, personas que conoció, personas que murieron antes que ellas, padres, abuelos, hijos, amigos, a veces personas con las que tenía una deuda emocional pendiente, a veces personas cuya muerte desconocían en el momento de la experiencia. Ese último punto es crucial, así que voy a detenerme en él.
Hay casos documentados, y esto está en la literatura científica, no en foros de Internet, de personas que, durante una experiencia cercana a la muerte, se encontraron con alguien que no sabían que había muerto, que luego, al recuperarse, preguntaron por esa persona y descubrieron que había fallecido recientemente, en muchos casos durante las mismas horas en que ellos estaban en la UCI. ¿Cómo fabrica el cerebro la imagen de alguien cuya muerte desconoce? Un cerebro que alucina construye con lo que tiene, con recuerdos, con expectativas, con deseos, no inventa información nueva que luego resulta ser verificablemente cierta. Y sin embargo, el Dr. Carl Osis y el Dr. Erlendur Haraldsson recopilaron durante años testimonios de médicos y enfermeras de Estados Unidos e India que habían atendido a pacientes en el momento de la muerte, y encontraron un patrón. Los pacientes moribundos describían visiones de personas fallecidas que venían a buscarlos. En un porcentaje significativo de casos, esas personas fallecidas eran individuos cuya muerte el paciente desconocía. Esto no es folclore, está publicado, está documentado y sigue sin tener una respuesta satisfactoria dentro del paradigma materialista. Hay algo más que necesitamos hablar, porque creo que es una de las evidencias más sólidas de que estamos ante algo real y no ante un producto cultural. Si el túnel de luz y el encuentro con seres queridos fueran construcciones mentales, deberían variar enormemente según la cultura. Un budista debería ver algo completamente distinto a un cristiano. Un japonés debería describir algo diferente a un mexicano. Un niño debería tener una experiencia radicalmente distinta a un anciano. Y sin embargo, los patrones son extraordinariamente consistentes. La luz, la paz, el encuentro con personas queridas fallecidas, la sensación de no querer volver, el repaso de su propia vida, la frontera o límite que no se puede cruzar. Estos elementos aparecen en testimonios de personas de todo el mundo, de todas las épocas, de todas las tradiciones religiosas y de ninguna. Hay variaciones en los detalles culturales, sí. Un cristiano puede interpretar la figura luminosa como Jesús, un hindú puede verlo como una deidad de su tradición, pero la experiencia subyacente, desnuda de interpretación cultural, es asombrosamente similar. Eso es exactamente lo contrario de lo que esperaríamos si esto fuera una fabricación del cerebro individual. El cerebro de cada persona fabrica sueños distintos, alucinaciones distintas, psicosis distintas. Lo que no fabrica es experiencias interculturalmente consistentes durante siglos, a menos que todos estén accediendo a algo que existe independientemente de sus cerebros individuales. Aquí es donde la teoría del Dr. Manuel Sanz Segarra ofrece un marco que por primera vez empieza a hacer que todo esto tenga sentido. Si la superconsciencia es real, si existe una dimensión de la mente que no depende del cerebro físico para existir, entonces lo que ocurre durante una experiencia cercana a la muerte no es una producción del cerebro moribundo, es lo contrario, es un momento en que la consciencia, al no estar limitada por el cerebro, percibe una realidad más amplia de la que normalmente tiene acceso. El cerebro, en condiciones normales, filtra, reduce, limita, como unos auriculares que solo dejan pasar ciertas frecuencias. Nos permite funcionar en este mundo físico, pero en el proceso nos aísla de todo lo demás. Cuando el cerebro se apaga, ese filtro desaparece. Y lo que hay detrás del filtro incluye, según esta hipótesis, la posibilidad de contacto con otras consciencias que ya no están encarnadas en un cuerpo físico. Personas que murieron, personas que siguen existiendo en otra dimensión de la realidad a las que normalmente no tenemos acceso, porque el cerebro nos lo impide. Los seres queridos al final del túnel, desde esta perspectiva, no serían alucinaciones, serían encuentros reales con personas reales que existen en otro plano de la realidad y que en ese momento de apertura pueden hacer contacto. Sé que esto suena radical, sé que para muchos suena a ciencia ficción, pero piensa en esto. Hace 100 años, decirle a alguien que podías hablar en tiempo real con una persona al otro lado del planeta a través de un aparato que cabe en tu bolsillo también habría sonado a ciencia ficción. La realidad siempre es más extraña de lo que nuestros modelos actuales pueden contener. Hay un detalle de las experiencias cercanas a la muerte que me parece uno de los más reveladores de todo el fenómeno, y que pocas veces se menciona con la profundidad que merece. La mayoría de las personas que pasan por esto no quieren volver, no como quien no quiere levantarse de una siesta agradable, sino con una intensidad que les cambia la vida. Muchos describen el momento en que les devuelven al cuerpo como uno de los más dolorosos de su existencia. No porque el proceso sea físicamente doloroso, sino porque sienten que los arrancan de algo que era infinitamente mejor que todo lo que han conocido aquí.
Y esto tiene una implicación que me parece fundamental. Si esto fuera una alucinación generada por un cerebro agonizante, esperaríamos que fuera agradable, sí, pero no tan específicamente irresistible. Las alucinaciones placenteras que conocemos, ya sea por drogas, por fiebre alta, por estados de meditación profunda, son agradables mientras duran, pero nadie sale de ellas destrozado por tener que volver a la realidad ordinaria. Lo que describen estas personas es cualitativamente diferente. Hablan de una plenitud, una completud, una sensación de esto es lo real y lo otro era la sombra, que no tiene equivalente en ninguna experiencia alterada de conciencia conocida. Y cuando vuelven, muchos de ellos están completamente transformados. Pierden el miedo a la muerte, no como ejercicio intelectual, no porque se hayan convencido de algo, sino porque saben algo que no sabían antes. Se vuelven más compasivos, menos materialistas, más centrados en las relaciones que en las posesiones. Muchos cambian de profesión, algunos deshacen matrimonios que no funcionaban, otros se reconcilian con personas con las que llevaban años sin hablar. Una alucinación no transforma a las personas de esa manera y con esa consistencia. Una experiencia real, sí. Voy a ser honesto contigo, igual que lo fui en el vídeo anterior. La ciencia no puede afirmar con certeza que lo que estas personas experimentaron fue un contacto real con otra dimensión de la realidad. Todavía no tenemos los instrumentos para medir eso, y hay investigadores serios que siguen buscando explicaciones dentro del paradigma materialista. Algunos apuntan a la DMT, una sustancia psicodélica que el propio cerebro puede producir, como posible responsable de estas visiones. Es una hipótesis interesante, pero tiene el mismo problema de siempre. No explica los casos en que los pacientes obtienen información verificable que no podían conocer. Otros señalan que el cerebro podría tener pequeñas ventanas de actividad que los instrumentos actuales no detectan, y que en esos momentos se generarían las experiencias. También es posible, pero incluso si fuera así, no explica por qué esas experiencias tienen contenidos tan específicos y tan verificablemente precisos. Lo que sí podemos decir, con rigor, es esto. El fenómeno existe, es masivo, es consistente entre culturas, tiene características que no encajan con ninguna explicación materialista conocida, y hay investigadores serios, con carreras sólidas, que llevan décadas estudiándolo sin poder descartarlo. Eso, como mínimo, debería hacernos pensar. Quiero terminar hablando de algo que creo que es el corazón real de todo este tema. Si has perdido a alguien, y casi todos hemos perdido a alguien, sabes lo que es esa pregunta que no te atreves a hacerte del todo porque duele demasiado. ¿Estará bien? ¿Seguirá existiendo en algún lugar? ¿Volveré a verlo, a verla? No voy a decirte que la ciencia ha respondido eso. No lo ha hecho, no completamente. Pero sí voy a decirte que la evidencia acumulada sobre las experiencias cercanas a la muerte apunta en una dirección que, si la tomamos en serio, resulta profundamente reconfortante. Las personas que regresan de esas experiencias, casi sin excepción, describen a sus seres queridos fallecidos como bien, no sufriendo, no perdidos, presentes, conscientes y en un estado que supera cualquier bienestar que conozcamos aquí. Y describen el encuentro no como un sueño borroso, sino como el reencuentro más real que han tenido en su vida, más real que cualquier abrazo en este mundo, más real que cualquier conversación, como si la realidad ordinaria fuera el sueño y ese encuentro fuera el despertar. No sé si eso te consuela, no sé si tienes el espacio emocional ahora mismo para dejarte tocar por esa posibilidad, pero si hay algo que la investigación sobre experiencias cercanas a la muerte nos dice sobre las personas que hemos perdido, es que lo que eran, lo esencial de ellas no se fue del todo, que algo de ellas sigue, que al final del túnel, si la física de la consciencia funciona como esta investigación sugiere, hay alguien esperando, y que cuando llegue ese momento para cada uno de nosotros, no estaremos solos. Tengo una pregunta para ti, y esta vez es una pregunta personal. ¿Has perdido a alguien importante en tu vida? ¿Y alguna vez has tenido la sensación, aunque fuera solo un instante, de que seguía cerca? Un sueño demasiado vívido para ser solo un sueño, una presencia que notaste en un momento de silencio, una coincidencia demasiado exacta para ser solo casualidad. Cuéntamelo en los comentarios, sin miedo, sin vergüenza, porque creo que hay mucha más gente que ha tenido experiencias así de la que se habla, y creo que vivimos en una cultura que no nos da espacio para hablar de ellas. Este es ese espacio.
Si este vídeo te ha tocado de alguna manera, compártelo con alguien que esté atravesando un duelo. A veces la pregunta correcta es más sanadora que cualquier respuesta. Y si quieres seguir explorando estos temas, ya sabes dónde encontrarnos. Esto es Mente Descubierta. Nos vemos en el próximo.